Mis hermanos, buenas tardes, buenas noches, buenos días para los que nos estén viendo en este tiempo. Damos gracias a Dios por este tiempo que podemos compartir con ustedes y esperamos que este tema que vamos a tratar hoy nos sirva para todo lo que se está viviendo en este tiempo, mis hermanos. Son tiempos, no diría yo difíciles, sino más bien tiempos de reflexión en muchos aspectos, en muchas formas de vida que tenemos y es necesario reflexionar, ver, analizar cómo estamos nosotros en nuestra vida, cómo está nuestra relación con Cristo. Entonces, damos gracias y le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo en esta noche, en este día o en esta tarde. Bienvenidos. Y vamos a orar, vamos a empezar orando, poniendo todo delante de Dios, que Dios nos use en todo lo que podamos aprender, porque tanto ustedes aprenden como nosotros también de todo lo que hemos estado viviendo en este tiempo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta tarde, en esta noche, mi Dios, o en este día, Padre. Gracias, Padre Santo, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, mi Señor. Te pedimos, mi Dios, que tú seas guiando nuestras vidas hacia una ministración, Padre, que nos lleve a una verdad, Padre amado, de todo lo que estamos viviendo en este tiempo. Señor, ministranos, Señor, que nosotros seamos guiados, Señor, por tu palabra en toda nuestra forma de vivir, Padre Santo. Amén. Bendecimos cada matrimonio, cada persona que esté escuchando este mensaje. Usa nuestros labios, mi Dios, que seas tú, Señor, hablando de todo lo que tú tienes para nosotros. Damos honra y gloria a ti, mi Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Hoy vamos a hablar de un temita muy importante que influye mucho en los gobiernos, en el mundo y en la familia. Y es la parte económica. La parte económica es algo que influye de una o de otra manera. Todo lo que sucede externamente nos puede afectar internamente. Y vamos a ver Dios cómo ve estos aspectos en la palabra y qué ejemplos podemos encontrar en la Biblia que nos guíen hacia lo que de pronto estamos pasando en este tiempo de muchas, de pronto, situaciones o pruebas que nunca pensamos que podrían pasar o situaciones que en nuestra generación están sucediendo. Tal vez otra generación no habrá vivido esto, pero les cuento algo, que hace unos pocos años, por ahí en el año 702, más o menos existió un imperio que eran los mongoles, era un imperio chino y precisamente ellos tenían mucha relación comercial con muchos de los pueblos de esa época, inclusive con el mismo pueblo de Judá. Había relación en cuanto a la compra de sedas, a la compra de telas. Ellos eran fabricantes de muchas cosas que eran nuevas para ese tiempo, y la seda era lo que más ellos manejaban y manipulaban. Y fue tan tremendo que en esa época, mis hermanos, se presentó una peste, y fue la peste negra. Fue la peste que se dio a través de las ratas, y las pulgas que tenían esas ratas infectaron a muchas personas. Y fue una peste que destruyó totalmente la economía de los mongoles. Fueron abatidos totalmente en su economía. ¿Por qué? Porque nadie después quería comerciar con ellos. No querían acercarse a ellos, porque ellos llevaron esa plaga, destruyeron muchas vidas, murieron muchas personas y la economía se les fue a pique. Entonces, estas cosas que están pasando no son tan extrañas. Si ustedes se ponen a averiguar muchas cosas que han pasado en el mundo, no son tan extrañas. Hay pestes que han sucedido y que han llevado a una economía totalmente destruida de muchos países. Y lo que estamos viendo ahorita es que todo el mundo está corriendo ahorita. Los gobernadores, los presidentes están tratando de hallarle solución a todo. Están tratando de buscar la solución de pronto mágica, digámoslo así, para solucionar la parte económica, la parte de gobierno, haciendo campañas políticas, moviendo el mundo en tantas cosas, incertidumbre en la gente. Es un mover ahorita que hay de todas estas situaciones. ¿Por qué? Porque la economía de un país, si no se mueve, se puede caer de un momento a otro y queda quieta. Y pierden todos. Entonces hay muchas cosas que se meten en esto económico. Pero los más afectados, ¿quiénes son? Las familias. Los más afectados son los matrimonios. Porque llega al punto donde la desesperación
puede llegar a dañar una relación matrimonial y a dañar la relación familiar. Así es. Y en esas épocas donde ellos vivieron esa peste, la peste negra, dañaron muchas familias, dañaron muchos de pronto convenios comerciales que tenían con otros países. Tanto así que después vino otro imperio que no quería cobrar taxes y por no cobrar los taxes también se fue a pique. Fueron soluciones que quisieron encontrar para que la gente pudiera volver a salir adelante y lo que hicieron fue dañar más la economía. Entonces hay muchas cosas que pasan en este mundo y tenemos que tener en cuenta algo. Vamos a leer Filipenses 4 del 12 al 13, mi amor. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Ese es el apóstol Pablo hablando que él aprendió a vivir en abundancia y en escasez. Tuvo y no tuvo, pero él siempre pensó en lo que Cristo era para él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Son palabras muy bonitas, son palabras de pronto de una afirmación de lo que es Cristo en nuestra vida. Pero ¿es así de fácil el aplicarlo? ¿De verdad nosotros vivimos en ese sentir de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Muchas veces la fortaleza no está ahí. Muchas veces sufrimos muchas cuestiones y hemos escuchado y hasta nos han llamado parejas a contarnos las situaciones. Cuestiones económicas que bajan la fortaleza. Que hasta se pelean por la devolución de taxes, porque en este país nos devuelven taxes. Es algo que es una bendición y esas bendiciones que a veces llegan al hogar se convierten a veces en maldiciones que por el trato que tiene el uno con el otro no las saben recibir, no saben percibir las bendiciones. En nuestros países, por ejemplo, de origen, nosotros somos de Colombia, en nuestros países de origen el impuesto se paga y olvídese que usted vuelve a ver esa plata. No sabe usted si la invirtieron, no sabe si le hicieron, usted no sabe nada de eso. Pero aquí en este país nos devuelven de lo que nosotros hemos pagado de taxes aquellas familias que de pronto no tenemos un ingreso alto, aquellas familias que de pronto dependemos de un diario vivir, de un diario trabajar, y si tenemos hijos, si tenemos unas responsabilidades, el gobierno mismo sabe que de esos taxes que nosotros hemos pagado, nos puede ayudar de alguna manera a sobrellevar las necesidades, las cargas. Pero hay algo que debemos analizar, mis hermanos. Y este versículo que acabamos de leer de Pablo es muy conciso en una parte que debemos entender nosotros de una sola manera. No hay gobierno humano, no hay gobierno humano que te dé la solución a ti para vivir. Ningún gobierno humano establecido sobre esta tierra te va a dar la seguridad, te va a dar la felicidad. Amén. El único gobierno que te puede dar esa seguridad y esa alegría y ese gozo y esa paz es el gobierno de Cristo en tu vida. Amén. Es el único gobierno que va a poder de pronto darte esa solución a lo que de pronto hoy te está angustiando. Porque muchas veces aprendemos a depender más que todo de las cosas que tenemos, de lo que adquirimos. Son cosas que a veces nos llenan y pensamos que eso es el todo. Pero en este tiempo, mis hermanos, nos estamos dando cuenta que eso no es el todo. ¿De qué sirve tener de pronto tantas propiedades si te las cerraron? Y ahorita estás pagando cosas que de pronto de otra manera las podrías pagar fácil, pero ahora no puedes. Así es. Familias que de pronto solo están viviendo con una madre soltera que paga su mortgage, paga todo en su casa y con su trabajo. Y ahorita esa madre tiene que estar en la casa porque no puede salir. Le quitaron su trabajo y ¿de dónde va a pagar las cosas? Entonces la seguridad ahí, el decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es donde de pronto nosotros decimos, de verdad aplicamos las cosas de Dios en nuestra vida como debe ser. Porque te digo una cosa,
No debemos confundir el seguir a Cristo con el sueño americano. Muchas veces las personas se guían por una constitución y sus, digámoslo así, todo lo que tiene esa constitución en cuanto a cada cosa que hace un país, cada régimen que tiene un país en la constitución, cada una de las fiestas que tienen, de las celebraciones, de los días, de los momentos, de las cosas que están establecidas en una constitución, se vuelven parte de la vida de los que viven ahí. Pero ¿realmente es eso lo que quiere Dios? Porque Dios está por encima de todo gobierno. Amén. Y una de las cosas que debemos analizar es que todo gobierno humano, todo lo que está sobre esta tierra, te va a querer cambiar a ti de afuera hacia adentro. Todo lo que tú ves te va a traer, oh, el último carro, el último modelo del carro tal, me gusta. Oh, yo necesito tal cosa. Todo viene de afuera a cambiarlo tus necesidades adentro. Cambian las necesidades. Ahorita hay muchas necesidades que antes no teníamos. Necesidades de tener el último iPhone. Antes no había ni teléfonos. Que tú llevaras yo me acuerdo una vez que llegué aquí a los Estados Unidos hace mucho tiempo, cuando estaban de moda las panelas, que le decían, las panelas, unos teléfonos supuestamente celulares o esto, que parecían unas panelas y tenían que cargar una maleta que era la batería de ese teléfono y ahí era donde se comunicaban y llegaban todos a las mesas de los restaurantes. Yo era busboy, ayudante de mesero, y llegaban todos los grandes así con tremendas panelas y los ponían todos en la mesa y uno decía, uy, miren esa tecnología. Eran teléfonos grandísimos, eso parecía un aparato y ellos cargando todo eso, pero era la tecnología. Necesidades. El ser humano, la humanidad siempre empieza a buscar más necesidad. Y nos olvidamos de la necesidad principal porque Cristo te quiere cambiar de adentro hacia afuera. Amén. El cambio de Cristo viene de adentro, mi hermano. De lo que tú tienes aquí, en tu corazón. Cuando Pablo habla de que aprendí a vivir en la escasez o en la abundancia y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eso viene de adentro hacia afuera. Amén. No depender de muchas de las cosas que nos están haciendo depender ahora. Antes la gente era más tranquila, de pronto compartía más como familia, de pronto salían más a un parque, a disfrutar de pronto ver animales o alguna cosa así en un zoológico, compartir cosas de familia. Ahorita la mayoría de personas, yo me acuerdo antes de lo que sucedía con esto de la pandemia y todo esto, familias enteras que iban a un restaurante y se la pasaban en el celular y decían que estaban en reunión familiar, pero eran en el celular. O sea, estamos dependiendo de celulares, de tecnología, y no es que sea malo. No estoy en contra de la tecnología. Es bueno usarla para cuando la necesitemos, claro que sí. Pero no aprender a depender de eso. Nosotros tenemos que aprender a depender de Cristo. Amén. En todo lo que nosotros hagamos, mi hermano. Y la parte económica es una de las áreas más tremendas que maneja la humanidad. Ahorita todos los gobiernos están buscando soluciones rápidas para solucionar, pero el gobierno no te va a solucionar a ti lo que tú tienes adentro, mi hermano. Nadie puede llegar dentro de tu corazón. ¿Cuál es la seguridad que tú tienes aquí adentro? ¿Es lo que tienes? ¿Es la cuenta del banco? ¿Son los dólares que tienes en el banco? ¿Son los dólares que tienes invertidos en una casa, en un carro? ¿Eso es tu seguridad? Mi hermano, eso no es lo que Cristo quiere. Amén. Cristo quiere que tú tengas seguridad en Él, que confíes en Él. Todo proceso, mi hermano, en la vida de cada uno de nosotros, el proceso que nosotros tenemos, es la educación que Cristo nos da para llegar al Canaán nuestro, a la bendición nuestra. Amén. Asimismo pienso yo también, y pienso también que nosotros todos estamos en un periodo de prueba. Dios está probándonos a todos, y más Amén. ahora a todos nosotros que andamos en la fe, que hemos conocido ya muchas cosas que la palabra nos habla y que siempre hemos dicho amén, amén, así es que así es, y defendemos la palabra y lo decimos con una certeza.
pero cuando realmente estamos pasando este tipo de situaciones es una prueba de fe para todos, porque necesitamos estar firmes y constantes, creyendo y confiando que el Señor, de Él es el que dependemos todos. Él es el que tiene el control de todas las cosas. Amén. Entonces, en estos tiempos nosotros debemos guardar esa calma, esa tranquilidad, no hacer lo mismo que el mundo está haciendo ahorita en este momento, que se viven como afanados, como peleando. Nosotros ya no pertenecemos a ese mundo. El Señor dice en su palabra, ustedes son de este mundo, pero no son de este mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces nosotros vamos a depender de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y el Señor quiere que nosotros andemos en esa paz, que confiemos en Él, porque Él nos abre puertas y que junto con la prueba siempre va a llegar la salida. Amén, amén. Y eso no quiere decir que entonces si tenemos responsabilidades, dejemos que Dios sea el que resuelva, confiemos en Él. No, nosotros tenemos que ser excelentes en lo que hagamos. Nosotros tenemos que prevenir cosas. Amén. Dios me dio la oportunidad de estudiar administración de empresas. En esa carrera se estudiaba la matemática financiera y teníamos un maestro que él nos decía, ustedes tienen que empezar a hacer una economía en su hogar, cuando ustedes tengan su hogar, en la cual ustedes como mínimo deben tener un riesgo, como un error de lo que pueda pasar en la economía de 3 meses adelante. O sea, que tú debes tener ya como mínimo 3 meses ahorrados de lo que tú sabes que vas a gastar en esos próximos 3 meses. O sea, mes tras mes saber que te puedes sostener durante esos 3 meses como mínimo para poder soportar una situación como esta. Ser proactivos. Ser proactivos. Y lo ideal, realmente lo ideal, porque él nos explicaba que lo ideal serían 6 meses, tener tú ya tus gastos cubiertos totales, y que esos gastos, en caso de una situación económica en un país, porque los modelos matemáticos, los modelos económicos, siempre tienden a ser semestrales. En los 6 meses siempre tienden como a mejorar. Entonces, mientras que pasa esa mejoría, tú tienes la oportunidad de irte llevando las cosas mientras que pasa la situación. Y de pronto volver a recuperar lo que perdiste de lo que habías ahorrado. Son modelos matemáticos que a mí me fascinaba eso. ¿Por qué? Porque de verdad le enseña a uno a ser proactivo en la casa, proactivo en las cosas que nos pueden suceder. Y no quiere decir esto que vamos a agarrar todo para ahorrar. No, se trata de ser equilibrados en todo. Este es un país donde se manejan las exageraciones en las cosas. Por ejemplo, la gente cuando empezó a escuchar de la pandemia sacaron el papel higiénico. No sé por qué pensaron que China no iba a producir, que porque producía China papel higiénico se iba a acabar todo el papel higiénico del mundo. Y no es eso. No es tomar decisiones tan arbitrarias, tan exageradas en las cosas, porque son situaciones donde debemos es pensar con esa mentalidad que el mismo Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo nos da la tranquilidad, la paz para pensar y actuar con sabiduría en las situaciones. Amén. No podemos llegar al desespero, mis hermanos. ¿Hay situaciones difíciles? Sí las hay. Sí las hay. Nosotros hemos tenido situaciones donde ha habido un plato de arroz y un huevo para la comida. Pero nos gozábamos porque decíamos, bueno, esto es lo que Dios nos dio, gloria a Dios. Hay huevo y hay arroz. Amén. Y comámonos ese huevo y ese arroz como si fuera tremenda lasaña, tremenda paella. Amén. Porque así debemos gozar todo. Hay muchas veces que tenemos abundancia. Gloria a Dios por eso también. Nos vamos a gozar en dar también a los demás. Porque somos un pueblo dador. Amén. Que bendice con el dar, porque Dios nos da. Y de igual manera debemos bendecir a los demás. Y hay más gozo en el dar. Así es. Y llega más bendición, mis hermanos. Porque nosotros tenemos que acostumbrarnos, ¿sabes a qué? Lo que dice la palabra, que las bendiciones nos persigan. Amén. Que nosotros vamos corriendo y las bendiciones detrás. Nosotros, wow, esas bendiciones me van a alcanzar. Y corra porque siguen las bendiciones. Así No es. paran de llegar a tu casa por la confianza que tienes en Cristo. El tener confianza en Cristo no es decir y sentarme, sí, por fe yo voy a hacer esto y por fe yo no me muevo porque Dios me...
Se trata, mi hermano, de llegar a conocer que Cristo está por encima de todo lo que pueda suceder en este mundo. Amén. Por eso les decía, muchas constituciones de muchos países se basan en muchas tradiciones que viven todos los seres humanos que están en esos países, en esas ciudades, y se olvidan del Dios poderoso. Muchas veces pueden escribir en un billete, en Dios confiamos, pero ¿en cuál Dios están confiando? ¿En el que dice $100 con Washington? Y leamos otro versículo, 1 Timoteo 6:10. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mis hermanos, el amor al dinero se puede convertir en un Dios para cada uno de nosotros. Y llegar a eso, mis hermanos, dejamos a Dios a un lado. Muchas de las sociedades capitalistas, por ejemplo, Estados Unidos es una sociedad capitalista y que se mueve por el market, o sea, las acciones en la bolsa. Ustedes no saben la cantidad de acciones que se han movido en este tiempo, es impresionante, impresionante. El petróleo ha caído de una manera impresionante, una caída vertiginosa, a menos 87 centavos lo vi. Y es tan increíble que hay personas que han invertido en esa bajada y han ganado 87,000, 57,000 dólares en una sola entrada en el mercado. Se mueve el dinero de esa manera y se hace mucho dinero, pero ¿qué pasa con eso? Que el ser humano se acostumbra a cogerle amor a ese dinero y ven ese Dios más grande que el Dios que tenemos. Por eso muchas veces, mis hermanos, yo pienso que a veces Dios utiliza todo esto que sucede en la humanidad, sea que haya sido una cuestión política, sea que haya sido una cuestión de poder, que fue que se inventaron un virus o que fue natural, lo que haya sido, todo lo permite Dios por alguna cosa y tiene un propósito con cada cosa que pasa sobre esta tierra. No se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. Lo que haya sido que el hombre piense que lo hizo, no, Dios lo permitió. ¿Para qué? Para establecer un pueblo fuerte en él. Amén. Que crean el proceso de bendición que está llevando al pueblo. Mis hermanos, en nuestras familias, nosotros debemos empezar a aplicar con nuestros hijos, con nuestra esposa, la abundancia de la manera compartida como Dios decía. La abundancia no es para que tú la cojas tú solo o la esposa sola. Porque a veces la esposa trabaja y dice, esos son los taxes míos, esos son para mí. Mis hermanos, la familia no es eso. La familia es donde tú dejas tu egoísmo y lo compartes todo. Porque así nos enseñó el Señor. Vendían sus casas, vendían todo y lo compartían con todos. ¿Cuánto más debemos hacer nosotros como familia? Ellos lo hacían como apóstoles, que era para una congregación, que era para aquellos que necesitaban. ¿Cuánto más nosotros como familia debemos compartir lo que llega como bendición a la casa? No, y muchas veces no hay comunicación, porque solamente se lleva al interés. Entonces muchas veces no hay esa manera de sentarse en los dos y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con este dinero que nos acaba de llegar? ¿Qué vamos a pagar? ¿Cuáles son las metas que tenemos en este año con este dinero? ¿Cómo lo proyectamos? Pero el problema es que la comunicación del matrimonio solamente se convierte en gritos y en cosas como de que, no, eso es mío. Y de ahí no salen, o sea, comienzan la pelea y de ahí no salen. En vez de establecer un tiempo donde se pueda dialogar, donde se pueda pensar y donde se puedan tomar mejores decisiones en común para la familia. Las parejas deben tener una sola cuenta en su hogar. No me explico por qué la esposa debe andar con su cuenta y el esposo con su cuenta. No sé por qué. ¿La familia qué es? ¿El matrimonio qué es? ¿No es acaso la unión y convertirse en uno solo? ¿Para qué dos cuentas? ¿Para tener la mente separada? ¿Para decir, yo tengo mi plata y yo veré en qué me la gasto? Paga tú la mitad de esto y yo pago la mitad de esto. No, el matrimonio no es 50-50. El matrimonio es el 100% incluido en todo. Tenemos que aprender eso, mis hermanos. Que el matrimonio es el 100%
en la parte económica, en la parte emocional, en la parte de relación, de comunicación, el 100%. Amén. No es el 50%. No es el 50% tuyo y el 50% mío, no. Es el 100% de cada uno de los dos. Entonces aprendamos, mis hermanos, muchas de estas cosas. Es muy importante lo que dice la palabra es clara, mis hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es cuando nosotros aplicamos la verdadera relación con Cristo que tenemos. No es una relación que va por encima de flotando, y cuando llegan las cosas buenas, wow, tremenda bendición. Y cuando llegan las situaciones difíciles, ay, no, esto sí no sé. Y a buscar soluciones en el mundo. O en el divorcio. O en el divorcio. Porque dicen, salida. como usted no me habló de los taxes, bueno, partamos aquí porque esa es mi plata y yo a usted no le doy nada. Y eso no es así, mis hermanos. Todo ingreso en un hogar es para ese hogar. Amén. Y tiene que ser presupuestado por los dos, por el esposo y la esposa. ¿Presupuestado para qué? Para que los dos estén de acuerdo en lo que se va a hacer con ese dinero. Así es. Es increíble que a veces vemos en parejas que es una total diferencia en lo que piensa el uno y el otro, pero es por el mismo egoísmo que están llevando. Y es difícil entender que las parejas siguen viviendo de esa manera egoísta y muchas veces dañan esa relación y van a dañar la relación con sus hijos también, y los enseñan a que sean de esa manera, a que piensen de esa manera. Eso es lo que es difícil, porque ellos después van a ver el ejemplo que tuvieron con sus padres y lo van a llevar a su vida propia, a ser egoístas, a ser que cuidado, me tocan lo mío. Cuando llegan al matrimonio van a llegar con esa misma situación. Lo mismo. Entonces, mis hermanos, no podemos dejar que el dinero se vuelva el Dios nuestro. En muchos países capitalistas se viven situaciones donde a veces se confunde de verdad el seguir a Cristo con el sueño americano. Y el sueño americano está lleno de mucho materialismo. La gente piensa que llegar aquí es la solución, el tener casas, el tener carros y el tener un trabajo seguro. Y piensan que esa es la seguridad. Mis hermanos, no hay sobre esta tierra nada que te dé la seguridad como te la da Cristo Jesús. Queríamos tocar este tema porque hemos visto diferentes situaciones en muchos matrimonios que les ha afectado su relación y que han pensado hasta en el divorcio. Por una situación de un dinero que les llegó. Es algo increíble que está pasando y nos da tristeza porque el mismo pueblo de Cristo debe empezar a aplicar de verdad lo que Dios dice que debemos hacer. Si hay una situación difícil, los dos la vamos a vivir y los dos nos vamos a ayudar. Dice la palabra, si el uno cae, el otro lo levanta. Así es. Eso es lo lindo de Cristo. Y lo más importante es formar esa confianza del uno al otro. Porque si hay desconfianza, entonces se van a presentar todo este tipo de situaciones. Exacto. Es tan importante fomentar la confianza entre el uno y el otro. Porque somos una sola carne, somos Exacto. Unidad. Entonces es tan importante que en el matrimonio nosotros incluyamos eso tan importante que es la confianza. De poder saber que si tú estás manejando la cuenta bancaria, yo estoy tranquila porque yo sé que ya hemos hablado de nuestra situación financiera, de cómo se van a llevar las cosas y cuál es el punto que se va a ir llevando. Amén. Entonces, si yo sé que tú llevas las finanzas y que tú sabes llevar las finanzas, yo porque voy a estar toda inquieta y como pensando y desconfiando de ti. Eso no sirve para nada. Eso lo que trae es una división. Amén. Y déjame hablar de un testimonio que me gustaría compartir con ustedes. Mi esposa un tiempo trabajó en la venta de mobile homes. Hace mucho tiempo ya, cuando ella, antes de estar embarazada de Natalia. Y ella trabajaba y le iba muy bien. No, los niños se iban a la escuela y ella trabajaba ese part-time. Entonces, ese part-time daba a la semana 3 veces más lo que yo ganaba. Ella llegaba con cheques grandísimos a veces y yo decía, wow.
Pero lo increíble era que ella me decía, mira mi amor, este es el cheque de esta semana. Y me lo entregaba. Ustedes que me están escuchando, mis hermanos, ¿cuántas hermanas están seguras de hacer eso? De darle el cheque a su esposo de todo su trabajo. A ese punto debemos llegar con Cristo. Que la mujer llegue a confiar en nosotros de tal manera que como autoridad ella se sujete a entregar hasta el dinero, que no es su Dios. Ella sabe quién es su Dios. Ella sabe que Cristo dio eso y lo va a dar al varón de Dios. Cuando yo vi que mi esposa me pasaba el cheque, yo dije, wow, qué responsabilidad la mía. Delante de Dios tengo una responsabilidad muy grande de saber manejar todo lo que se debe manejar en un hogar, porque es mi responsabilidad. De eso depende lo de mi esposa, lo de mis hijos. Tenemos que llegar nosotros como varones a esa conciencia. Esa es la relación con Cristo. Y las mujeres deben llegar a esa conciencia también. La relación con Cristo no es cuánto dinero tú te ganas. No, es cuánto estás dispuesta a hacer lo que Dios te dice cuando dice sujétate a tu marido. Esa parte hay que sujetarse, mi hermano. Y es muy difícil para algunas mujeres, sí, porque hay hombres irresponsables. Hay hombres que si tú le das el cheque, se lo va a gastar en de pronto es alcohólico y se va de una mujer que de pronto todavía está luchando con un esposo que está inconverso. No le va a soltar el cheque de una vez, hay que actuar con sabiduría también. O el esposo que de pronto está trabajando con la esposa inconversa, que si le da un chequecito o una tarjeta de crédito, mi hermano, lo deja en bancarrota. Porque se gasta todo el dinero. ¿Por qué? Porque dependen del dinero. Dependemos. A veces empezamos a depender de cosas que no debemos depender. No te acostumbres a depender de la tecnología, mi hermano. En vez de poner tanto el GPS, busca la dirección. Eso te maneja tu cerebro, te activa tus neuronas. Al menos buscas, al menos dices, bueno, por allí, pero no dejes que solamente la tecnología te maneje todo, porque nos estamos volviendo cada vez menos útiles en lo que deberíamos estar utilizando de lo que Dios nos dio. Estamos usando cosas externas que cuando desaparezcan, tú no vas a saber qué hacer. Así es. O sea que si no tienes el GPS, ¿y cómo llego allá? ¿Y cómo voy a hacer? Si no tienes el celular, ¿y cómo me comunico? Porque puede llegar esa parte, mi hermano. Entonces no nos acostumbremos a depender de tanta cosa material, tantas cosas que vivamos las cosas que de pronto tenemos, vivámoslas. Sí, claro que sí, cada día trae su afán. Ok. ¿No es malo tener casa? No, no es malo tener carros. El carro que a ti te gusta, el carro que a mí... Claro que es bueno. Pero ya tenemos que aprender a darle la autoridad a Cristo en nuestra vida. Amén. Mis hermanos, esperamos que este tema haya sido de bendición para ustedes. Nos ha tocado mucho porque hemos visto muchas situaciones de matrimonios en la parte económica. Y nos da tristeza a veces ver que se separe una familia simplemente por detalles económicos, por el dinero. Es algo tremendo. Para mí eso no debería estar afectando las familias realmente. Ahorita es cuando más deberíamos estar unidos. Damos gracias a Dios, mis hermanos, por todo lo que Dios está haciendo. Los invitamos para la próxima reunión. Ojalá nos podamos reunir pronto en la iglesia. Amén. Para dar la clase, ¿ok? Dios los bendiga mucho y nos estamos hablando. Amén. Bendiciones a todos.